Saludos, estimado participante. Para concretar lo que hemos visto en este curso, vamos a complementar con este video ejemplificando un análisis e interpretación de un diagrama eléctrico de aeronave. Pero primero debemos aclarar algo. ¿Cuál es el procedimiento idóneo para interpretar un diagrama eléctrico? Lo primero que debemos acotar es que no existe un procedimiento único y universal para abordar el análisis de diagramas eléctricos. Aquí trataremos de compartirte algunas recomendaciones basadas en nuestra experiencia profesional y luego cada uno de ustedes irá estableciendo su propia metodología de interpretación de diagramas eléctricos. Sin embargo, hay algunas orientaciones que son muy necesarias para emprender la lectura de un plano, y ellas son: el primer paso es conocer la simbología y tener a la mano tablas de diferentes sistemas convencionales, bien sea simbología americana o europea, rusa o china. Todos utilizan diferentes dibujos para representar los mismos dispositivos. Luego, identificar el tipo de plano, si es esquemático explicativo, diagrama de cableado eléctrico, diagrama en bloques o algún otro tipo. Tercero, identificar sus partes. Revisar los detalles que se consiguen en los bordes del plano, sobre todo en la parte inferior. Sin embargo, no todos los planos traen este tipo de detalles. Cuarto, hacer una revisión general e identificar conjuntos. Este es un elemento que depende en gran medida de la experiencia del técnico. Por lo tanto, es bien importante practicar y practicar para ir afinando la vista en este sentido. En la imagen en pantalla, por ejemplo, tenemos un circuito que es muy común en sus diferentes configuraciones y que en el lenguaje técnico de electricidad se conoce como circuito de anclaje de relés y que es muy utilizado en arranques de motores, maquinarias eléctricas y otros. La quinta recomendación que podemos ofrecerte es hacer una revisión general sin pararse en los detalles, una vista, un sobrevuelo del plano. Y sexto, interpretar a partir de las alimentaciones. Aquí uno normalmente busca con qué tipo de corriente trabaja el sistema y de dónde proviene dicha alimentación eléctrica. Y luego de esto, una serie de aspectos para los cuales se necesita profundizar un poco más en el elemento técnico, por supuesto. Ahora realicemos un ejemplo sencillo de análisis e interpretación de un diagrama eléctrico. Y se trata de un diagrama esquemático explicativo perteneciente al sistema eléctrico de un Airbus A320. Es decir, este modelo de avión que vemos en la imagen. Continuando con las recomendaciones que dimos al inicio, podemos observar que no hay detalles de borde en este diagrama explicativo. Haciendo la respectiva revisión general, podemos observar varias designaciones de corriente directa DC, como estas que vemos en pantalla, y también otras de corriente alterna. Ya vemos que en algunas aparece la designación AC. Así que evidentemente este es un diagrama de un sistema que posee los dos tipos de alimentación.
También observamos que en los elementos del lado izquierdo son designados con el número 1 y los del lado derecho con el número 2. Esto es una designación que es usual en los diagramas de aeronáutica de aviones, donde siempre se designan los elementos que están del lado izquierdo de la aeronave con el número 1 y los que están del lado derecho con el número 2. Al observar estos números, podemos inferir que este sistema eléctrico está compuesto por los subsistemas 1 y 2 respectivamente. Vamos a identificar los símbolos que están presentes en el diagrama siguiendo las recomendaciones que se dieron inicialmente. Y aquí podemos ver algunos contactos de relés que pueden estar asociados a diferentes formas de control eléctrico. También vemos estos rectángulos negros se refieren a alguna forma de barras de distribución eléctrica. Aquí podemos ver cómo hay el símbolo de batería, batería 1 y batería 2, y también vemos el símbolo de aterramiento. Y ahí vamos identificando algunos de los que ya hemos comentado en la clase teórica. Vemos más contactos de contactores, vemos bloques que representan circuiterías un poco más complejas, como un inverter estático, una barra de equipos esenciales de corriente directa y así sucesivamente. También vemos estos que representan alguna forma de circuiterías de diodos que sirven para separar la corriente directa de la corriente alterna, es decir, que el flujo sea en una sola dirección, el flujo eléctrico. Y como vimos en la teoría, estos círculos que sirven para representar alguna forma de maquinarias o indicadores, en este caso son fuentes de alimentación. Siguiendo con los consejos anteriores, podemos también comenzar nuestra interpretación ubicando en la parte de abajo las siguientes fuentes de alimentación, como son, por ejemplo, los generadores, generador 1 y generador 2. Como sabemos, esta es una aeronave de 2 motores, por lo cual cada uno de los generadores está asociado a cada uno de esos motores. También tenemos un generador eléctrico del APU, que es el Auxiliary Power Unit. Y tenemos una fuente de alimentación opcional, que es cuando el avión está en tierra y se puede utilizar una GPU o Ground Power Unit, que sirve para auxiliar a la aeronave con alimentación externa desde tierra. También podemos ver que hay un generador de emergencia asociado al circuito. Ya por ahí tenemos las principales fuentes de alimentación de corriente alterna, y como fuentes de alimentación de corriente directa tenemos las baterías, batería 1 y batería 2. Bien, habiendo establecido ya cuáles son las fuentes de alimentación, podemos ver, haciendo un análisis desde las fuentes de corriente alterna, que ambos generadores alimentan el circuito a través de estos contactos que son normalmente cerrados. Son de un relé normalmente cerrados, y al estar activados alimentan ambas barras principales de corriente alterna, la barra de corriente alterna número 1 y la barra de corriente alterna número 2. Al estar ellas alimentadas, se distribuye la corriente eléctrica hacia los sistemas donde son rectificados a corriente directa y luego suben y alimentan a la barra de corriente directa número 1 y a la barra de corriente directa número 2. ¿Qué sucede si falla alguna de estos dos generadores? Entonces, para eso están estos boost type contactor,
que sirven para interrelacionar una red con la otra, un subsistema con el otro. Si falla alguno de los dos, ellos se cierran y de acuerdo al generador que esté funcionando, ese generador puede alimentar ambas barras principales de corriente alterna. Luego, las barras de corriente directa también alimentan la barra principal de corriente directa, que puede ser alimentada desde las baterías. Cada batería tiene lo que se conoce como una barra caliente de corriente directa, que son barras de distribución eléctrica que siempre están energizadas desde la batería. Inclusive cuando el circuito está desenergizado, mientras esté presente esa batería, esas barras están alimentadas. Son esta que está aquí, que es la Hot Bus 1 y la Hot Bus 2. También, cuando se necesita que estas baterías sean cargadas, entonces se cierran estos contactos, y si este voltaje es menor que el voltaje de la barra principal de corriente directa, entonces ella comienza a recibir energía y es cargada a través de ella. Si por alguna razón falla la alimentación de la corriente alterna, se puede aislar este circuito del otro de corriente directa a través de estos contactos, y las baterías pueden alimentar la barra principal, y esa barra principal a su vez alimentaría las barras 1 y 2 de corriente directa. También tenemos a través de un contactor de emergencia que se activaría, donde tendremos alimentada la barra de equipos esenciales de corriente directa, que es esta que está aquí. Ella recibe también una energía eléctrica rectificada desde el generador de emergencia en caso que fallaran el generador 1, el generador 2 y también el APU. Porque el APU puede generar corriente alterna suficiente para alimentar las dos barras principales de corriente alterna, que en este caso son las fuentes principales de distribución eléctrica. A partir de estas dos barras es que se recibe toda la energía que va a poner en funcionamiento todo este sistema. Además de eso, tenemos una barra de equipos esenciales de corriente alterna que puede ser alimentada a través de un inverter estático, que en este caso es un equipo que, al ser alimentado con corriente directa de las baterías o directamente desde la barra principal de corriente directa, él transforma esa corriente directa en una corriente alterna pulsante que sirve para alimentar esta barra de corriente alterna del inverter, una barra de distribución, y la barra de equipos esenciales, porque asumimos de que hay una falla de la corriente alterna y se requiere solamente alimentar los equipos esenciales para el vuelo. También tenemos esta interconexión que se alterna dependiendo de cuál sea el sistema que esté en falla. Entonces, a través de este switch que está en la cabina, se puede alternar si esta barra de equipos esenciales alimenta hacia el circuito número 2 o si alimenta hacia el circuito número 1. Bien, y con esto llegamos al final de este ejemplo, y nuestra recomendación siempre será que la práctica te hará experto, así que hay que practicar y practicar muchas veces para dominar la interpretación y análisis de diagramas eléctricos,
que es una herramienta metodológica sumamente útil y ventajosa si nuestro trabajo o aspiraciones tienen que ver con la tecnología aeronáutica. Muchas gracias por tu atención.